Gracias, saludos, buenos días, que Dios me los bendiga. Feliz sábado, precioso día que el Señor nos ha entregado hoy y qué manera más hermosa de poder empezar este día estudiando su palabra, leyendo primeros escritos, testimonios, oración y bueno, vamos a tener ahora una reflexión. Vamos a darle una continuación al estudio que habíamos tenido la última vez, fue hace casi un mes, fue la parte 5 de esta serie, El Gran Mapa de la Redención, eh, que incluso creo que el Señor ha tocado mi corazón de convertir esta serie entera en un libro eh, para que, para que otros puedan leerlo y estudiar. Eh, Estábamos hablando con respecto a la historia de Nabucodonosor, cuando él rechaza al único Dios verdadero, se convierte en bestia. Y esto fue exactamente lo que estábamos cubriendo con ciertos aspectos de la profecía en Apocalipsis 13 y a ponerlo en comparación con el santuario. El santuario es el mapa que Dios nos entrega para nosotros poder reflejar la imagen de Cristo y poder vencer al pecado, mientras que Satanás tiene también sus planes y sus herramientas y sus agentes para que nosotros seamos trastornados para entonces reflejar su imagen y en este caso ser una bestia. Voy a compartir, am, voy a compartir con ustedes el gran mapa de la redención. Creo que ahí se puede ver. Porque verdaderamente llama mucho la atención todas estas cosas que podemos ir nosotros estudiando y entendiendo con respecto a lo que es la imagen de la bestia. Muchas veces dentro del adventismo se hace tanto énfasis en la marca que pasamos por arriba rápidamente el número y el nombre. Y la marca es solamente parte de la imagen, pero no es la imagen. Es aquello por lo cual nosotros quedamos marcados, pero no es en esencia el trastorno. El trastorno que trae la imagen es algo más profundo que simplemente una marca. Por eso es que muchos cristianos hoy en día, dado al sensacionalismo, se ponen a hablar de que si es un chip en la mano derecha, de que si va a ser algo que te van a poner en la frente, de que si va a ser el sistema, por ejemplo, la moneda digital, etcétera, etcétera. Se ponen a estar hablando de todos estos aspectos de lo que ellos consideran que sería la marca de la bestia y pierden por completo lo que el Señor verdaderamente quiere que nosotros prestemos atención con respecto a la crisis que se viene para estos tiempos. Antes de empezar, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial una vez más y le daremos comienzo al estudio. Así que aquellos que puedan unirse conmigo en esta oración, les pido por favor que si pueden, que se arrodillen. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das y por el privilegio de poder estudiar tu palabra, las sagradas escrituras. En este momento pedimos la unción de tu Santo Espíritu y que este tema sea de gran edificación espiritual para nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Antes de empezar el estudio, ¿verdad? La imagen de la bestia versus el sello de Dios. Hay dos citas que quiero compartir con ustedes para que vayan entendiendo qué es lo que verdaderamente importa en la crisis de Apocalipsis 13. No es el sistema de la moneda digital, no es que si vas a tener un chip en la mano derecha, no es de que si tienes una licencia o no tienes licencia, o si tienes cuenta bancaria o no tienes cuenta bancaria. Todas estas cosas son en realidad, por sí decir, eh, son cosas que el enemigo empuja a través de las redes sensacionalistas para quitar nuestra vista de lo que verdaderamente importa. Esta primera cita, que es de la hermana Elena G. de White, se encuentra en el devocional Mi Vida Hoy, página 301, y dice así: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El conocimiento de este misterio
proporciona la clave para todos los demás. ¿Cuáles son los misterios que se encuentran en la Biblia? Bueno, poco a poco los vamos a ir descubriendo. ¿Y cómo nosotros vamos a entender estos misterios? Conociendo primeramente que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Abre el alma a los tesoros del universo, las posibilidades de un desarrollo infinito. Esto es sumamente importante. La segunda cita, está en los materiales de Elena G. de White, 1888, página 403. Este libro, por cierto, no fue escrito por ella, es una recopilación que hicieron de los escritos de ella durante esos años del mensaje de 1888. Se declaró: un gran número de quienes afirman creer en la verdad presente desconocen lo que constituye la fe que una vez fue dada a los santos. Y es bien fuerte lo que voy a decir, pero esto no se aplica a la iglesia nominal. Se aplica específicamente a aquellos que se consideran estar en el remanente o que son parte del remanente. Y desgraciadamente, muchos de ellos tienen gran conocimiento, un conocimiento muy avanzado de las escrituras, de lo que escribieron los pioneros, de lo que está escrito por la hermana White, de lo que está escrito en la Biblia, pero no están reflejando el carácter de Cristo y no se dan cuenta que Satanás da poder y luz, pero hay tres cosas que Satanás no da en comparación a Cristo: amor, paz y ahí se me olvidó ahora mismo, y gozo. Amor, paz y gozo. Entonces, estas tres cosas son las que identifican a aquel que verdaderamente ha entendido el misterio de Cristo en nosotros, ¿verdad? Ella sigue diciendo: Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Perdón, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Creen defender los antiguos hitos, pero son tibios e indiferentes. Y esa palabra indiferente es una palabra fuerte, porque en el lenguaje inglés, cuando tú hablas de alguien que es indiferente, no solamente estás diciendo de que es alguien que no siente por los demás, que no tiene simpatía. No, estás hablando de una persona que es brusca, que es falta de respeto, que no tiene vergüenza, que es una persona que simplemente es egocéntrica, no siente nada, es fría, una persona fría, ¿verdad? Y ella está diciendo que son tibios e indiferentes, tienen un carácter deformado. Así que podemos nosotros tener la verdad, podemos nosotros tener disculpen, me cayó con el ojo. Podemos nosotros tener la verdad, podemos nosotros tener la doctrina, pero eso no quiere decir de que hemos entendido el misterio. Eso no quiere decir de que Cristo está formado en el corazón. Cuando tú veas una persona que supuestamente tiene gran conocimiento de la doctrina, ¿verdad? De la doctrina, entre comillas, pero no tiene el espíritu, simplemente está siendo poseído por el espíritu de Satanás. Es un trastorno de la imagen que está reflejando. No está reflejando a Cristo, está reflejando a Satanás. Un resumen del estudio pasado. Ok, nosotros habíamos hecho un contraste entre dos imágenes. Habíamos visto que la imagen de la bestia es el reflejo de Satanás en las mentes de los hombres, un carácter deformado, marcado por orgullo, desobediencia, y lo vemos claramente descrito en Apocalipsis 13, 14 al 16. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, o sea, que le hagan un reflejo que tenga la herida de espada, o sea, una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de bestia. El mismo contraste que nosotros vimos en la historia de Daniel con el rey Nabucodonosor. Vemos nosotros el contraste del sello de Dios, el reflejo de Cristo y del Padre en sus hijos, su carácter restaurado en justicia y en verdad. Rápidamente, en Apocalipsis 13 vemos nosotros lo que identifica a los no fieles. Capítulo 14, Apocalipsis, rápidamente identifica lo que identifica a los fieles. Tienen el nombre del Padre en sus frentes. Pero en Apocalipsis 7, 2 al 3 vemos nosotros el sello. Dice: y también vi a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó diciendo: no hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y este sello es el que se ve en Apocalipsis 14. Ahora, en Efesios 4 hay una conexión directa con el sello de Dios. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la imagen que nosotros estamos llamados a reflejar, ¿verdad?
vestidos del nuevo hombre, o sea, revestidos de Cristo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, creados según Dios en la justicia y santidad, o sea, hecho por la obra que Dios pone en nosotros, el querer como el hacer. Esta obra es hecha por Dios y es reflejar esta imagen perfecta de justicia y de santidad. Esa es, o esto es, más bien dicho, esto es lo que compone ese sello de Dios. Cuando dice que tenemos el nombre de Dios en la frente, es que nosotros estamos reflejando justicia y santidad. Cuando dice que eh, se levante la imagen, ¿verdad? De la bestia, y esta bestia fue la bestia que fue herida de espada y vivió, está haciendo referencia a reflejar las características del enemigo. Por eso es que estábamos regresando al punto que puedes conocer personas que tengan, entre comillas, la sana doctrina, pero no tienen el carácter de Cristo, no están reflejando a Cristo, están reflejando a Satanás. Tú lo puedes ver en la forma en que ellos hablan, en la forma en que ellos se expresan, en la forma en que ellos atacan a los demás, en la forma en que ellos siempre tienen, entre comillas, la razón, o que ellos son los que enseñan la sana doctrina, pero lo que tienen es un espíritu de persecución. Constantemente están hablando los demás. Nunca pueden detenerse. Y yo quiero compartir un pensamiento. Quiero compartir un pensamiento. Um, un segundito. Estábamos hablando y compartiendo. eh, Aquí está. Estábamos hablando y compartiendo por un hermano que nosotros conocemos hace un tiempo y verdaderamente uno trata de, a ver cómo digo esto, uno trata de siempre ser el ejemplo para los demás. Uno quiere ser el ejemplo para los demás, uno quiere tratar de compartir la verdad, pero las personas no se dan cuenta del gran error. Y escuchen este pensamiento que fue compartido entre el grupo de ministros. Y esto lo compartió un ministro. Dice, ciertamente es algo muy triste el espíritu que albergan hermanos como estos, los cuales abundan mucho hoy en día. Se supone que exista un momento en la vida en que llegues a despreciar lo malo que está en ti, los errores que tú has cometido o que simplemente hasta los defectos propios tuyos de carácter. Pero si esto no ocurre, si te sientes bien o conforme con lo que eres, entonces tal como dicen las escrituras, es porque no te ha amanecido, haciendo énfasis o referencia a Isaías 8:20. Cada mala acción que cometes en contra de otros, cada palabra de injuria, de crítica, de acusación o de burla te pone cada vez más lejos de poder cambiar, de reconciliarte con tu prójimo y de simplemente poder rectificar o arreglar tus errores. Reflejar la imagen de Cristo literalmente es una muerte al yo, no una exaltación del yo. No se trata de que el otro está mal y yo estoy bien o que el otro está mal y yo estoy mal. Se trata de que yo estoy mal y punto. No hay una visualización de lo que el otro está fallando. Cada vez que nosotros miramos al hermano y hacemos comparación, estamos siendo como el fariseo y el publicano. El publicano vino y hasta a distancia del fariseo, el publicano ni siquiera se sentía con la suficiente cara para poder estar cerca del fariseo, porque él sabía del odio que le tenían a él como publicano, porque él era cobrador de impuestos. El publicano algún tiempo estuvo en la iglesia y se apartó de la iglesia, pero ahora regresa el Señor, abre su corazón y él le dice, Señor, sé propicio de mí, soy pecador. Pero tú tienes entonces al fariseo. El fariseo le gustaba pararse en pie para orar, para que todo el mundo lo viera. Y le gustaba diezmar de todo para que todo el mundo lo viera. Y le gustaba en su oración decir, oh, yo no soy como este publicano. O sea, ahí donde tú ves el trastorno. Hay dos imágenes y puedes escoger solamente una. No puedes servir a dos señores, dice Cristo mismo. No puedes servir a Belial y no puedes servir a Cristo. No puedes servir a Satanás, no puedes servir a Dios. Tú tienes que escoger a quién tú vas a reflejar. Y nuestras actitudes, nuestras palabras son el fruto de quién está verdaderamente siendo formado dentro de nosotros. Dice el pensamiento, para terminarlo, cada día pasas, perdón, para poder tener nuestras, a ver, un poquito, un poquito más de contexto. Cada mala acción que cometes en contra de otros, cada palabra de injuria, de crítica, de acusación o de burla, te pone cada vez más lejos de poder cambiar, de reconciliarte con tu prójimo y de simplemente poder rectificar o arreglar tus errores. Para poder tener nuestras cuentas claras con Dios, primero deben de ser arregladas con tu prójimo. Cada día que pasa sin estar a bien con tu prójimo, estarías avanzando hacia el punto de no retorno, en el cual el Espíritu de Dios no
contenderá más en nosotros y entonces somos dejados a merced del enemigo. Y en este punto es donde se cumplen las escrituras que dicen, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. ¿Por qué es que nosotros hemos visto tanta persecución por no creer en la Trinidad? Porque es que la imagen de Cristo no está formada en la iglesia, la imagen de Cristo no está formada en la hermandad, la imagen de Cristo incluso ha sido desechada por la mayoría. ¿Y por qué hay persecución incluso dentro del movimiento del Padre y el Hijo? Por el mismo espíritu que se alberga tanto en la iglesia nominal como fuera de la iglesia nominal. En resumen, mis hermanos, Satanás quiere grabar su carácter de rebelión en la mente humana. Él quiere grabar ese espíritu de contienda, de celos, de persecución, de crítica, de acusaciones, de injurias, ¿verdad? Mientras que Dios quiere escribir su ley en nuestros corazones. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso hasta nuestros enemigos. Nosotros debemos de orar por ellos y no desearle mal, desearle bien. Fíjense ustedes que me llama la atención eh, desgraciadamente con el asesinato de Charlie Kirk, todo el espectáculo, ha sido un espectáculo, un show, lo que hicieron con el supuesto funeral de este hombre. Un completo espectáculo, aquello da hasta asco. Y ahí se para el señor presidente Donald Trump. Y él incluso, fíjense ustedes, hermanos, cómo el cristianismo moderno está tan tergiversado que la gente ya ni sabe lo que está celebrando. Donald Trump se para con una sonrisa y él dice, oh, Charlie Kirk. Charlie Kirk, él amaba a sus enemigos. Él quería y le deseaba el bien a sus enemigos. Y él mira a la esposa de Charlie Kirk y le dice, oh, lo siento, Erika, yo no soy como Charlie. Yo no amo a mis enemigos. Yo no le deseo el bien a mis enemigos. Yo odio a mis enemigos. Y la gente, oh, y la gente celebrando. Ah, hermanos, ese no es el espíritu del cristiano. El espíritu del cristiano no puede tener ni una sola gota de pensamientos fatuos o de pensamientos negativos hacia los demás. No importa de quién se esté hablando. Nuestro Dios es un Dios que está en el negocio de salvación de almas. Cristo dijo, me conviene estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre Celestial? El Padre va a entregar juicio, pero los va a entregar porque las personas lo han rechazado y el Padre va a destruir el pecado y va a destruir a los pecadores porque los pecadores lo han rechazado. Pero el negocio del Padre es salvar almas. Y es interesante, hermanos, es interesante. Y la gente celebra, dice Jeremías 31, 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos Dios y ellos serán por pueblo. Si Satanás está inculcando en nuestras mentes su poder, su luz, su entendimiento, sus leyes, sus filosofías, entonces él para estas personas sería Dios y ellos para él serían pueblo. Y eso es lo que hay en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 vamos ahora a ir a otro detalle más. Se nos dice que los moradores de la tierra harían imagen a la bestia y que esta imagen se le daría aliento para hablar y exigir adoración, representando un sistema religioso falso que imita a Dios, pero que no proviene de él. Yo no sé de dónde es que se ha sacado en este movimiento, la verdad, el Padre y el Hijo, que dicen que Babilonia es el Estado. No, que el Estado es Babilonia. ¿Desde cuándo acá? El Estado es Babilonia. El Estado se hace Babilonia cuando se une con las iglesias caídas y las iglesias caídas obligan al Estado a imponer sus creencias, a imponer sus leyes. Por ejemplo, acá en el estado de Virginia, en Estados Unidos, hace años, un poco antes de que existieran los pioneros y duró hasta un poco después del tiempo de los pioneros, el estado de Virginia había adoptado, me parece que era la iglesia metodista o presbiteriana, ahora no me acuerdo cuál fue, y puede ser que no fue ninguna de estas dos, pero me acuerdo que fue una iglesia y se le conoce como la iglesia del Estado, porque esa fue, como por así decir, la denominación o la religión que el Estado eligió para incluso obligar a sus ciudadanos del Estado de Virginia a que pagaran un impuesto que era como un tipo de diezmo para la iglesia. O sea, ahí es donde tú ves que el Estado se convierte en Babilonia, porque adopta
las confusiones, el vino en este caso de la ramera o de las hijas de la ramera, y lo impone a las personas. Hermanos, la Babilonia es confusión. La confusión está en las iglesias y está en las mentes de los hermanos. Está dentro del movimiento del Padre y el Hijo, porque hay personas que tienen mucha, pero mucha confusión. Y ellos están por ahí compartiendo sus confusiones. Y lo único que están trayendo es divisiones. ¿Qué imagen están reflejando? ¿Están reflejando la imagen de Cristo o están reflejando la imagen de Satanás? Y fíjense ustedes que luego en Apocalipsis 17 sabemos que se viene levantando un falso sistema religioso, ¿verdad? Como el que estamos viendo ahora con todo este falso reavivamiento, y esto es interesante, hermanos. Antes de que Charlie Kirk muriera, el hombre hablaba del sábado, le tiraba al papado, le tiró al papa, le tiró a la adoración de la Virgen María. Recientemente vi un video donde él dijo, yo amo a mis hermanos católicos como personas, pero estoy en desacuerdo con ellos en su teología. Eso de la infabilidad del papado, de que el papado tiene poder para cambiar las cosas, la Biblia, etcétera, etcétera. Él estaba en desacuerdo con todo esto. Fíjense ustedes, nada más que muere, ¿quién ha mencionado el sábado? ¿Quién ha mencionado que el Papa no es infalible? ¿Quién ha mencionado que el Estado no debe estar obligando una religión? Es interesante, hermanos. Esconden la verdad y exaltan entonces mentiras. Ese es el sistema religioso falso que están levantando. Y se está usando la muerte de este hombre para levantar este falso sistema. Se viene el nacionalismo cristiano a Estados Unidos y al mundo entero. No sé si ustedes notaron, pero ya hay diferentes países que están empezando a decir que la razón por la cual hay ese tipo de violencia, supuestamente en el mundo, violencia política, ellos le dicen violencia política, no es violencia política. La Biblia no dice que va a haber violencia política, pero ellos le dicen que es violencia política. Dicen ellos que la razón por la cual hay violencia política es exactamente porque, ojo con lo que ellos dicen que voy a compartir ahora, porque no se tiene a Dios en primer lugar. ¡Oh! Y la gente está emocionada, wow, sí, necesitamos a Dios en primer lugar. Qué astuto es Satanás. Sí necesitamos a Dios en primer lugar. Yo no estoy en desacuerdo con ellos. Verdaderamente hay que orar por todo lo que está sucediendo en este mundo. Hay que orar por aquellos que están en posiciones importantes, por aquellos que están en posiciones de influencia. Hay que orar para que las personas abran sus ojos, pero sabemos que la mayoría se va a perder. Sabemos que la mayoría no va a aceptar a Dios. Sabemos que la mayoría va a entregarse a Satanás. Algunos pintan a Satanás como que Satanás coacciona el engaño. Sí, él quisiera obligar el engaño, pero quien decide eres tú. Y el que se va a perder no se pierde por culpa de Satanás, se pierde por culpa de sí mismo. Es una decisión y la decisión está en la persona. Satanás quiere obligar muchas cosas, hermanos, pero la perdición no es obligación de Satanás. Satanás quiere que todos se pierdan, pero los que se van a perder es por una decisión propia. Y esta decisión propia va a venir eh, esta decisión propia va a venir específicamente porque ellos no van a estar de acuerdo con la verdad. Dice aquí, luego en Apocalipsis 17:5 se nos revela el nombre de esta mujer apóstata, madre de fornicaciones, y en su frente un nombre escrito, Misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el nombre de ella? Misterio. ¿Y qué significa este misterio? Ensalza la Babilonia la grande. Este nombre misterio no es casual. La marca de la apostasía está en introducir un Dios misterioso, contrario a la revelación clara del Padre y del Hijo. La Trinidad presentada como un misterio incomprensible es precisamente el nombre de la imagen de la bestia, porque cambia la gloria del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo por un misterio humano impuesto como dogma. Así, el nombre misterio en la frente identifica la Trinidad como el nombre blasfemo y la imagen de la bestia, un sistema de oración que suplanta la verdad revelada de Dios y de su Hijo en Juan 17, 3. Vamos a ir ahora al aspecto número 2, Nabucodonosor como símbolo profético. Nabucodonosor, al rechazar la gloria de Dios, fue degradado a la imagen de bestia. Vemos nosotros en Daniel 4:33 que en la misma hora se cumplió la palabra, fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Así que cuando Satanás te hace a ti, o perdón, cuando la persona decide
a reflejar la imagen de Satanás, Satanás hace una obra en ti, ¿verdad? Y esta obra que él hace es que te conlleva prácticamente a cosas que humanamente nosotros diríamos que son incomprensibles o que son cosas todo lo opuesto a lo que consideramos bien. Por eso es que nosotros vamos a ver personas que tú dices, contra, pero tiene la verdad, ha aceptado la verdad del Padre y el Hijo, ha aceptado la Biblia, predica la palabra, predica a los pioneros, predica a la hermana Juan, pero tiene un carácter, tiene un clase de carácter que tú dices, pero ¿qué es esto? Es el puro diablo en persona. Hermanos, eso es lo que hace Satanás. Esa es la obra de Satanás cuando la persona elige reflejar a Satanás. Dice que cuando entonces Nabucodonosor reconoció al Altísimo, fue restaurado a la dignidad de hombre. Dice ahí en 34-37, más el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y esto es interesante porque quien hizo bestia a Nabucodonosor no fue Satanás, sino Dios. Lo dice la Biblia, Dios fue quien lo hizo una bestia, pero o sea, todo esto, hermanos, es una lección de lo que nos queda a nosotros, porque Dios nos quiere mostrar a nosotros lo que viene para el fin, para nosotros prepararnos. La lección que vemos que cuando el hombre se aparta de Dios, desciende a la naturaleza bestial, cuando se humilla y reconoce a Dios, es restaurado a la imagen divina. Número 3, la crisis en Apocalipsis 13 tiene que ver con adoración y qué imagen tú estás reflejando. La bestia exige adoración mediante su imagen, su marca, su número, su nombre. Y esto es interesante porque sabemos que el nombre es misterio. Sabemos que el número es el 666, que esto es el número del hombre en rebelión, siguiendo las cosas de rebelión. Pero ¿cuál es su marca? ¿Cuál es la marca? Y este es el tema que más se ha discutido, porque la imagen sabemos que es un sistema falso de religión, pero la marca, dice el hermano White, que todavía aún queda por ser definida. Algunos dicen que es el domingo, y yo no tengo problema con decir que es el domingo, porque verdaderamente la marca de Dios es el sábado, haría sentido que lo opuesto sea el domingo. Por ahí hay algo interesante con respecto al tema de la marca, y lo vamos a mencionar un poquitico hacia el final del estudio. Dios exige adoración verdadera al Creador, de acuerdo al mensaje del primer ángel. La adoración no es solo externa, sino que es interna, refleja obediencia y carácter. Muchas veces las personas creen que la adoración es algo externo que se puede visualizar, pero en realidad no. Recuerden que lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino no es lo que entra, sino lo que sale. Y lo que sale es lo que está adentro. Lo externo no siempre es lo que termina contaminando a la persona, sino lo que está saliendo de adentro hacia afuera. Así que, ¿qué es lo que se está reflejando? Si es obediencia y carácter, estás reflejando a Dios. Si es desobediencia, si es un mal carácter, estás reflejando a Satanás. Adoras a la bestia, reflejas la imagen de Satanás. Adoras al Creador, reflejas la imagen de Cristo. Número 4, el santuario, ¿verdad? Hemos estado hablando que es el camino de restauración. El plan de Dios para restaurar su imagen está en el santuario. Vemos nosotros en el atrio que está la justificación, el altar de sacrificio, Cristo muere por nosotros, lavacro, limpieza y nuevo nacimiento. Aquí es donde la cruz empieza este proceso que borra la imagen del pecado y el lugar santo, santificación. Estoy viendo los comentarios y el hermano Arlex ya le está dando al punto donde quería llegar con respecto al tema de la marca. Excelente comentario. Y por eso es que no tengo problema con decir que es el domingo, porque es que el domingo va a reflejar el carácter, o es más bien, el domingo es producto del reflejo del carácter. Eso es muy buen comentario. Y a la hermana Iris, eh, sí, con respecto a Charlie Kirk, dicen que es racista porque el hombre estaba en contra del tema de la inmigración, pero o sea, si fuéramos a considerar racista a alguien que está en contra del tema de la inmigración, más de mitad de la población sería racista. Hay que tener un poco de sentido común. Y es triste, exactamente esas críticas que te dieron, esto, hermanos, es exactamente el problema que existe dentro del movimiento del Padre y el Hijo. Esas críticas no vienen de Dios, esas críticas no son parte de aquello que está reflejando lo que está en el santuario. En el lugar santo está el proceso de la santificación y aquí donde vemos el candelabro reflejar la luz de Cristo, los panes alimentarse de la palabra de Dios y el incienso es la oración y comunión. Hubo un tema recientemente que saqué por el canal del Clamor de Medianoche que se llama el espíritu de intercesión. El que no tiene espíritu de intercesión por su hermano, el que no está intercediendo por su hermano, el que no está orando por su hermano, no está siendo colaborador de Cristo. Porque esa es la obra que Cristo está haciendo en el cielo y nosotros somos llamados a ser colaboradores con Cristo.
¿Estás tú intercediendo por tus hermanos? ¿Estás tú intercediendo por aquellos que te persiguen? ¿Estás tú orándole al Señor? Diciéndole, Señor, ayúdales, dale luz, dale conocimiento, dale entendimiento, que puedan ver la verdad. O tú lo que estás haciendo es yendo detrás de las personas, criticando, persiguiendo, acusando, levantando esto, levantando lo otro, etcétera, etcétera. Y mira, hablando de Charlie Kirk, sí, el hombre no considero que tenía toda la luz, el hombre cometió errores, pero él declaró que él era un pecador y que él necesitaba un salvador personal que era Cristo Jesús. ¿Estaría mal nosotros pensar y desear? Esperemos que Dios haya trabajado lo suficiente en su corazón para que lo haya podido sellar y esté en el cielo. Pero hay muchas personas que si tú les dices que tú tienes esa esperanza de que Charlie Kirk se haya salvado, te van a criticar, te van a juzgar. Entonces, ¿qué imagen están reflejando? ¿Están reflejando la imagen de aquel que vino y murió por los hombres, por aquellos que buscaban la verdad y que estaban dispuestos a reconocerlo como su salvador personal? ¿O ellos están reflejando la imagen de aquel que empezó la gran controversia, criticando y juzgando todo lo que veía en el cielo? Entonces, es interesante, ¿verdad? Eh, en la oración, en la comunión con Dios, es donde se forma el carácter de Cristo en nosotros. Tú puedes estudiar la Biblia, tú puedes ir al candelabro a tratar de reflejar esa luz que está en Cristo, pero hermanos, hasta que tú no pases tiempo en oración y en comunión con Dios, no va a haber un Cristo en nosotros formado. Y eso es lo que le falta a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el lugar santísimo vemos la glorificación, el arca con la ley escrita en mente y corazón, la gloria de Dios, reflejo perfecto de su presencia, su espíritu. Aquí el creyente es sellado con la imagen de Dios porque ha pasado por un proceso. Él ha pasado por el proceso de que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, acepta el nuevo nacimiento y la limpieza a través del nacimiento del agua, acepta reflejar la luz de Cristo, empieza a alimentarse a la palabra y pasó tiempo en oración y comunión. Por ende, cuando llegue esta crisis que se habla en Apocalipsis 13, va a reflejar la imagen de Dios. Cuando lo vituperen, cuando lo persigan, va a reflejar la imagen de Dios. Cuando yo era joven, había, había un juego famoso. Mis padres nunca me dejaron jugarlo cuando yo era joven. Y me llamaba mucho la atención y era el soldado y tenía su armadura. Y ahí parecía un tanque, era un tanque prácticamente. Y esa idea de tener una armadura y enfrentarte a miles de enemigos qué épico era la historia. Cuando yo me mudé al campo, que empecé a vivir la experiencia de lo que es el proceso de santificación, que es un proceso doloroso, no es un proceso de alegría, te puede traer gozo, pero también trae su sufrimiento, porque es el tomar el yo y hundirlo. Y yo decía, ¿por qué se han levantado tanta gente con nosotros? ¿Qué hemos hecho? No les hemos hecho nada. No hemos dicho no hemos dicho nada contra ellos. ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué decir tantas palabras que duelen? ¿Por qué perseguirnos? ¿Por qué las injurias? ¿Por qué las mentiras? Yo decía, pero ¿por qué? Yo decía, Señor, sé que vamos a ser perseguidos, pero o sea, llega un punto donde es ilógico. Y entonces fue que me vino algo a la mente. Así como para el hombre, es épico que alguien desde edad temprana, como un niño o un joven, sea tomado y sea entrenado para ser una máquina perfecta de matar, de destruir, un soldado, ¿verdad? Un tanque con una armadura y se enfrenta contra miles de personas. Nosotros tenemos que ser máquinas perfectas de amor. En vez de nosotros ser edificados o en vez de nosotros estar siendo entrenados para destruir la vida de los demás, ya sea con armas físicas como con las armas en nuestras mentes, que son nuestras palabras, nosotros tenemos que ser lo opuesto, tenemos que ser máquinas perfectas de amor. Y mientras más dolor y sufrimiento otras personas causen en nuestras vidas, que lo que salga de nosotros sea lo que salió de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos que ser máquinas perfectas de amor. Cualquiera pudiera ser entrenado para ser una máquina de guerra, para ser una máquina de destrucción. Cualquiera puede llegar a entrenar y ser una tremenda máquina de destrucción, pero no cualquiera puede llegar a ser una máquina perfecta de amor. Y uso
la simbología de máquina solamente porque la máquina es hecha con un propósito. No porque Dios va a obligarnos a hacer máquinas, sino porque es el propósito. La máquina se hace con un propósito. Dios quiere formar esa imagen en nosotros para un propósito. Y es un propósito de amor, de respeto, de honor, de sinceridad, de lealtad. Es algo que hoy en día casi ni muchos hablan. Hoy casi nadie habla de esto. Miren, el sello de Dios como reflejo de su carácter. El sello incluye el nombre y el carácter de la ley de Dios. El sábado es la señal del Creador. El Espíritu de Cristo imprime esa ley en el corazón. Fíjense ustedes, hermanos, fíjense ustedes. El sello no es un objeto visible como algunos creen que si es esto, que si es lo otro, que si tienes que hacer esto, que si tienes que hacer lo otro. Eso no es el sello de Dios, es el carácter de Cristo formado en el creyente. Por eso es que la gran verdad espiritual es que la imagen de la bestia es igual al carácter de Satanás, que tiene orgullo, rebelión, falsa adoración, que tiene espíritu de contienda, espíritu belicoso, agresivo, siempre atacando a sus hermanos, haciendo la obra de Satanás. El sello de Dios es el carácter de Cristo, es la humildad, es la obediencia, la verdadera adoración, la mansedumbre. La última crisis es sobre qué carácter está en tu mente y a quién tú reflejas con tu vida. Por eso es que eventualmente los adoradores del domingo van a ir en contra de los adoradores del sábado y los van a perseguir hasta la muerte. Por ejemplo, ejemplos proféticos espirituales. Nabucodonosor, sin Dios, se hizo bestia, con Dios, restaurado. El santuario, con Cristo, proceso de transformación. El Apocalipsis, solo dos imágenes al fin, la de la bestia o la de Dios. Tú decides. Tú decides, hermanos. Si nosotros vemos a Moisés, vemos nosotros que Moisés es sombra del gran sumo sacerdote. Moisés refleja el plan del santuario. Vemos nosotros que es sacado del agua. Cuando era niño, sacado del agua, lavacro. 40 años de prueba, proceso de santificación en el desierto. Olvidarse de todo lo enseñado por los hombres y ahora ser educado en la humildad y el conocimiento y la sabiduría verdadera que proviene de Dios. Escogido por el poder del Espíritu. Cuando fue allá frente a la salsa ardiente, estuvo frente a la presencia de Dios, vio el Espíritu de Dios manifestado. Establece el pacto, entrega la ley al pueblo, suba al monte, ya para entregar su vida, ir al descanso. Y ahí vamos nosotros que llegó a lo santísimo, a la santidad. Cuando el pueblo desesperó en su ausencia, hicieron un becerro de oro. El pueblo estaba sacando de adentro hacia afuera lo que tenía en el corazón. ¿Querían ellos reflejar la imagen de Dios? No. Querían reflejar la imagen que ellos habían obtenido de Egipto. Símbolo de la apostasía final, la imagen de la bestia unido al poder civil. Y de la misma manera en que ellos dijeron, hagamos un becerro y hagámosle fiesta a Jehová, así van a hacer con el domingo. Ellos van a decir, vamos a erigir esta imagen. El poder civil va a obligar la cristiandad. El poder civil va a asegurar que los cristianos, que todos sean cristianos, que todos vayan a la iglesia. Y vamos a hacerlo en fiesta a Jehová. La hermana White habla sobre los famosos holidays que va a traer el mundo para estos últimos días. Ya tienen uno, que es el de la Pascua. Ellos tienen el de la versión de ellos de la Pascua, etcétera, etcétera. La naturaleza bestial a lo largo de la historia es el pecado que degrada al hombre. Por ejemplo, vemos a Caín, mató a su hermano. La generación de Noé, vemos nosotros que fue horrible. Se mataban, se robaban, se engañaban. Los hermanos de José, que entregaron a su hermano José, lo vendieron y lo dieron por muerto. Nabucodonosor rechazó a Dios. Los reinos bestiales de Daniel 7, cada imperio que nosotros hemos visto en la historia siempre ha tenido presencia del pueblo de Dios, siempre. Siempre se les ha sido predicado el testimonio, siempre. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Siempre terminan ellos entregándose a qué cosa? A la adoración falsa. Cristo vino a restaurar en nosotros. Cristo vino a santificar en nosotros. Cristo vino a sellar en nosotros su carácter. Él vino a restaurar su carácter en nosotros, a santificar su carácter en nosotros y a sellar su carácter en nosotros, no por fuerza externa, sino por el poder de su espíritu y su palabra escrita en el corazón. Esto refleja una decisión.
El llamado final tiene que ver con reflejar la imagen de Dios. Por eso es que el versículo, el texto bíblico del estudio en esta mañana era 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, queriendo decir, tú no estás mirando al de al lado, tú no estás mirando si el de al lado paró o no paró de hacer, tú no estás mirando si el de al lado escucha o no escucha, tú no estás mirando si el de al lado hace o no hace, tú estás mirando a la gloria del Señor. Ese es tu espejo, la ley de Dios. Nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cada mueble del santuario es parte del proceso divino para restaurar la imagen original que Dios hizo. Génesis 1:26. Rechazar ese proceso es aceptar la marca de la bestia. ¿Ya? Es aceptar el carácter. Es aceptar las tendencias de Satanás. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si lo conectamos con el santuario, el versículo cobra una profundidad extraordinaria. Y este es el versículo que vamos a tomar. Recuerden que en cada parte de este estudio tomamos un versículo, lo sometemos al santuario y explicamos el santuario con un solo versículo, ¿verdad? Y esto es un versículo excelente para ello. En 2 Corintios 3, Pablo compara el ministerio de Moisés con el ministerio de Cristo. Moisés cubría su rostro con un velo porque la gloria que reflejaba era pasajera y para colmo le asustaba al pueblo. Ahora en Cristo ese velo es quitado. Por eso es que tú y yo, en el versículo 14 al 16, nosotros podemos entender que vemos la verdad y en el 17 lo reconocemos. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. En el santuario, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo representaba la separación causada por el pecado, pero en Cristo el velo es quitado y ahora tenemos acceso directo a la gloria de Dios que está donde en el lugar santísimo. Por eso es que el movimiento en 1844 es tan clave con respecto a la historia del santuario, porque el velo fue abierto. Ahora se puede ver la gloria de Dios. Ahora el pueblo tiene acceso a la santidad, a la presencia de Dios en sus corazones, en sus vidas, en sus mentes, en sus pensamientos, en todo aspecto. Pero las personas no entienden esto. Se concentran tanto en lo que hacen los demás, en el sensacionalismo, en que si esto, en que si lo otro. La gente no está buscando la conversión, no está mirando al lugar santísimo. Es un pueblo que profesa creer en el santuario y lo que hace con sus acciones, con sus vidas, con sus palabras, con sus críticas, con sus injurias, con sus blasfemias, es todo lo contrario al mensaje del santuario. Todo lo contrario. ¿Dónde está ese pueblo santo que por fe entra en el lugar santísimo? ¿Dónde está ese pueblo que debe de reflejar la gloria de Cristo? ¿Por qué es que Cristo no ha venido, mis queridos hermanos? ¿Por qué es que no ha venido? Eso es un tema que hemos hablado mucho en casa. Y todavía me sorprende ver personas que si viene para el 27, que si viene para el 2030, que si viene para el 2031, no va a venir hasta que no esté reflejado Cristo en ti. Y si Cristo no ha venido, es por ti y por mí. Hasta que el pueblo no refleje perfectamente el carácter de Cristo, no va a venir el Señor. Y tú dirás, hermanito Yeser, pero es imposible poder seguir viviendo en este mundo. Lo creo, lo entiendo y lo sufro y me quita el sueño. Pero hasta que este pueblo que tiene labios grandes para hablar tanto a los demás, no se tire de rodillas y le pida al Señor que elimine el yo y que lo entierre 10 metros bajo tierra, no se produzca el carácter de Cristo, no va a venir. Tiene que reflejarse Cristo. Porque si Dios permite que empiece la crisis ahora mismo, todos creen que es el domingo y la Trinidad y se olvidan de la marca, el carácter. Esa es la verdadera marca. Todo el mundo, domingo y Trinidad. Si empieza la crisis ahora, más del 90% queda eliminado. Porque no tienen el nombre, no tienen misterio, no tienen Trinidad, no tienen el número, no tienen esa supuesta rebelión contra la ley de Dios que se puede ver externamente, pero internamente tienen la marca. Porque viven de rebelión en rebelión y de acusación en acusación. Hermanos, Cristo, el velo es quitado en Cristo y ahora tenemos acceso directo a la gloria de Dios.
La gloria revelada en el lugar santísimo, la gloria del Señor habitaba sobre el propiciatorio, entre los querubines. Solo el sumo sacerdote podía contemplar esa gloria una vez al año en el día de la expiación. Pablo dice que ahora nosotros podemos mirar a cara descubierta esa gloria. Ese es el misterio. Por eso es que regresando aquí arriba a las citas, ¿cuáles fueron las citas con las que empezamos el tema? Cristo en vosotros, la esperanza y gloria. El conocimiento de este misterio proporciona la clave para todos los demás. El conocer y el entender que el velo es quitado en Cristo Jesús y ahora estás tú frente a la presencia de Dios. ¿Estarías tú siguiendo actuando como estás actuando en tu vida o estarías tú actuando como actuó Isaías? Capítulo 6. Ay de mí que soy pecador y he visto la gloria del Señor. Si el pueblo pudiera entender en qué momento de la historia estamos viviendo, no se atrevería ni siquiera a encender el video de uno que tiene el carácter, la marca de Satanás en su vida. Si nosotros entendiéramos eso. Un gran número de quienes afirman creer en la verdad presente desconocen lo que constituye la fe que una vez fue dada a los santos. Creen defender los antiguos hitos. Son muy estrictos en esto, pero son tibios y son indiferentes. Son agentes de Satanás, son ovejas vestidos de, o lobos, perdón, son lobos vestidos de ovejas. Triste, triste condición la que estamos nosotros viviendo. Bueno, no sé si seguir porque está bastante fuerte todo lo que he hablado, pero es necesario. Es necesario. Ahora nosotros podemos mirar a cara descubierta esa gloria. ¿Cómo? A través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, que ministra en el santuario celestial. El espejo de la palabra y la ley. El espejo del que habla Pablo se conecta con la ley de Dios que estaba dentro del arca del pacto. Santiago también llama a la ley el espejo que muestra nuestro verdadero estado. En el lugar santo había el lavacro del bronce, hecho de espejos de las mujeres, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al servicio. Ese espejo apuntaba a la purificación de la palabra. Por eso Pablo une espejo y gloria al mirar en la palabra, especialmente en la ley en Cristo. Vemos reflejado la gloria del carácter divino. Número 4, de gloria en gloria, el caminar en el santuario. La transformación de gloria en gloria en gloria se ilustra en el recorrido del santuario. En el atrio vemos el sacrificio en el altar, la justificación, perdón de pecados, lugar santo, el candelero, mesa y altar de incienso, es la santificación, el crecimiento diario en oración, palabra y espíritu, y lugar santísimo, presencia de Dios sobre el arca, la glorificación cuando veremos su rostro sin velo. Así como el sumo sacerdote avanzaba hasta el lugar santísimo, nosotros somos transformados paso a paso hasta reflejar plenamente la gloria de Cristo. El Espíritu del Señor como agente de transformación. Lo vemos cuando Pablo remata, cuando él dice, como por el Espíritu del Señor. No es solamente que el Señor es el Espíritu, porque hay algunos que dicen, sí, Cristo es un Espíritu. Bueno, aquí está diciendo el Espíritu del Señor. Eso es para rematar con el argumento. El santuario estaba lleno de la presencia divina, que en hebreo se le decía la Shekinah, ¿verdad? Hoy es presencia, es Cristo mismo por su Espíritu. ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es el santuario del Espíritu de Dios? Nuestras mentes. Aquí es donde debe estar la Shekinah. Pero si la Shekinah está aquí, significa que hay un carácter apropiado que está saliendo. Porque nada más que sale el carácter que es de Satanás, la Shekinah es removida y cae la influencia de Satanás. Así que no es un tercer ser aparte. Satanás tampoco no tiene un espíritu que es un ser aparte de él. Esto es la influencia. Es el mismo Señor resucitado que obra en nosotros, poniendo en nosotros su palabra, su ley, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que 2 Corintios 3:18, visto a la luz del santuario, nos enseña que el velo fue quitado en Cristo, dándonos acceso a la gloria de Dios. Por fe pasamos al lugar santísimo. Esa gloria se refleja en su ley, en su palabra. El camino del santuario es el mismo proceso de transformación de perdón, santificación hasta glorificación. Es el Espíritu de Cristo quien nos cambia hasta que llevemos su misma imagen
Y el santuario es el mapa de cómo somos transformados de gloria en gloria hasta llegar al lugar santísimo, la presencia plena del Padre, reflejando el carácter de Cristo. Para terminar, quiero terminar con algunas citas de la inspiración, el conflicto de los siglos, capítulo 38, solamente para que ustedes puedan ver de que esto que estoy predicando con respecto a la marca no es invento, no es no es filosofía, ¿ok? La Biblia nos habla explícitamente con respecto a ciertas cosas, pero también nos habla implícitamente. Hay cosas entre línea y línea, entre relón y reglón, y es nuestro trabajo estudiar e indagar. Así que sabemos que el nombre es misterio, sabemos que el número es la rebelión del hombre contra la ley de Dios, ahí entra el domingo, entra todo lo demás, y hemos encontrado que la marca tiene que ver con el reflejo de la imagen, tiene que ver con el carácter. Miren estas citas. Empezamos rapidito arriba. Dice, esta escritura señala, se estaba citando Apocalipsis. Esta escritura señala un tiempo en el que se repetirá el anuncio de la caída de Babilonia, hecha por el segundo ángel de Apocalipsis 14, versículo 8, con la mención adicional de las corrupciones que han estado penetrando en las diversas organizaciones. Eso es otra palabra para iglesias. Una iglesia es una organización que constituyen Babilonia desde que se dio ese mensaje por primera vez en el verano de 1844. Aquí se describe una terrible condición del mundo religioso. Fíjense, una terrible condición. ¿Cuál es esa condición? La vamos a ver. Con cada rechazo de la verdad, condición, la mente de la gente se queda, ¿qué cosa? La mente de la gente se oscurecerá. Sus corazones se endurecerán hasta antrincherarse en una infidelidad. Así que, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema de las organizaciones que constituyen a Babilonia? Es una terrible condición. ¿Cuál es esa terrible condición? Características. Características son aquellas cosas que componen un carácter, ¿verdad? Rechazo de la verdad, una mente que está en oscuridad por el rechazo de la verdad, corazones endurecidos y se atrincheran en infidelidad. Desafiando las advertencias que Dios ha dado, continuarán pisoteando uno de los preceptos del decálogo. Aquí es donde nosotros estamos viendo lo que es el número 6666, o sea, que es la rebelión del hombre, hasta que se vean inducidos a perseguir a quienes lo consideran sagrado. Esto es muy interesante porque esto nos hace una conexión al carácter. Por el rechazo a la verdad, ellos están persiguiendo. Entonces, si tú ves a alguien hoy en día, hermanos, que aunque cree la verdad del Padre y el Hijo, aunque diga que no cree en la Trinidad, aunque predique los hitos de la iglesia adventista, pero está persiguiendo a los hermanos, ¿qué imagen está reflejando? ¿Qué carácter está reflejando? Porque no es de Cristo, no es de Dios. Cristo es menospreciado en el desprecio que se le inflige a su palabra y a su pueblo. ¿Estás tú en desacuerdo con tu hermano? No hay problema. Ora y déjalo en las manos del Señor. Pero si tú estás despreciando al pueblo, estás despreciando a la palabra. ¿Y quiénes somos nosotros para perseguir a nuestros hermanos? A medida que las enseñanzas del espiritismo sean aceptadas por las iglesias, ojo, se murió Charlie Kirk, no me sorprende que un día van a aparecer los 12 discípulos, van a aparecer, va a aparecerse Pablo, se va a aparecer, se va a aparecer Charlie Kirk, se va a aparecer hasta pioneros adventistas. Y la gente, ¿qué? Sí, el espiritismo viene, hermanos. Se van a aparecer y te van a decir, mira, número uno, cuando tú te mueres, tú no te quedas aquí, tú vas al cielo, yo vengo del cielo. Mira, y te van a decir, tócame. ¿Y tú qué? No, pero te puedo tocar y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Es un espíritu? No es un espíritu. Y te van a decir, mira, el sábado lo malinterpretamos, la ley la malinterpretamos, la Biblia la malinterpretamos. Todo eso va a venir y aún no se aparece el falso Mesías. Se va a aparecer tu abuela, se va a aparecer tu madre, se va a aparecer tu padre, tu hermano, tu hermana, quien sea que haya tenido una gran influencia en tu vida, Satanás va a hacer que se aparezca frente a ti un demonio usando una careta. Yo no sé si ustedes han visto, y espero que no, pero bueno, para aquellos que lo hayan visto, las películas famosas ay, ¿cómo se llama este hombre? De Misión Imposible. El tipo se ponía una careta
Y esa era la trama de todas las películas. El hombre se ponía una careta y casi nadie podía ver el engaño. Hasta que al final, se quitaba la careta y veía que no era este y que aquel. Eso viene, hermanos. Eso viene. Se van a aparecer todos estos hombres. El mismo Charlie Kirk. Y va a decir, oye, mira, yo pensé que era el sábado, pero yo me equivoqué. No era el sábado, era el domingo. Todo eso ellos lo van a aprovechar. Todo, hermanos. A medida que las enseñanzas del espiritismo sean aceptadas por las iglesias, se elimina la restricción impuesta al corazón carnal y la profesión de religión se convertirá en un manto para ocultar la más vil iniquidad. La creencia en manifestaciones espirituales abre la puerta a espíritus seductores y doctrinas demoníacas, y así la influencia de los ángeles malignos se dejará sentir en las iglesias. Lo que está en el capítulo 38, el conflicto de los siglos, es aterrador. Es una película de terror lo que nosotros vamos a experimentar. Y eso viene. Pero si tú no tienes un carácter, que es el carácter de Cristo, tú no vas a poder pararte con la Biblia y decir, aléjate de mí, en el nombre de Jesús, espíritu de Satanás. Aléjate. En el nombre de Jesús, aléjate de mí, espíritu de Satanás. No vas a poder decirlo, porque ¿puede echar Belcebú a Belcebú? No. Y ese es el engaño de Satanás. Satanás quiere que tú tengas un reflejo de su imagen, que tú tengas su marca en tu mente, para que cuando venga el espiritismo, tú no vas a poder echarlo en el nombre de Jesús, porque ya tú no tienes la autoridad y el poder de Cristo en tu vida. Por eso es que el espiritismo va a venir en una crisis tan importante. Va a venir en un momento tan importante. El espiritismo no se aparece ahora, porque sería muy fácil para nosotros poder decir en el nombre del Señor, aléjate, Satanás. Muy fácil ahora. Pero cuando el carácter de Satanás ya está formado y la persona no se ha dado cuenta, es un puro fariseo, ¿va a poder echar Belcebú afuera de su vida? No va a poder. Por eso es que ellos mataron a Cristo. Y esto es antisemita. No me importa si es antisemita o no. Ellos mataron a Cristo. Los mismos judíos entregaron a Cristo. Y la razón por la cual ellos entregaron a Cristo y no pudieron darse cuenta de lo que estaban haciendo es porque estaban bajo el dominio de Satanás. ¡Wow! A medida que las enseñanzas del espiritismo sean aceptadas por las iglesias, se elimina la restricción impuesta al corazón carnal. Hoy hay una restricción en el corazón, que por eso es que no ha pasado lo que estamos esperando. Tú sabes qué es lo que yo entiendo con esto, mis queridos hermanos, que nuestro Dios es un Dios muy misericordioso, porque Él sabe, mis queridos hermanos, que si Él permite que se elimine esa restricción, no pasamos la prueba. No pasamos la prueba. ¿Tú quieres que Cristo venga? Refleja a Cristo en tu corazón y en tu vida. De Babilonia, en el tiempo que se presenta en esta profecía, se declara: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Ha colmado la medida de su culpa. La destrucción está a punto de caer sobre ella, pero Dios aún tiene un pueblo en Babilonia. Yo he escuchado a muchos cristianos: tú eres un evangélico, tú eres esto, tú eres lo otro. Sí, sigue señalando para aquí y para allá, y un día vas a mirar y ellos están en la santa ciudad y tú estás levantado con los muertos perdidos. Hermanos, reflejemos a Cristo. Hay un pueblo que está en Babilonia. Los que hablan así de los evangélicos, de los católicos, de los demás, son personas que no están en la obra, porque yo conozco a personas que están en la Babilonia y son personas buenas, porque están buscando la verdad y andan buscando a Cristo y andan buscando la palabra. Y cuando se les enseña la verdad, ellos la van entendiendo poco a poco. La hermana Juan no dice que el pueblo sería convertido en un día. Ella dice que miles reconocerán la verdad. ¿Qué quiere decir que reconocerán? Que la habían escuchado, pero no habían sido convencidos. Pero llegará el punto y el momento donde esta semilla nosotros la vamos a plantar, y en pocos años esa semilla va a ser ¿qué cosa? Va a crecer y va a ser entonces ¿qué cosa? Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Si tú siembras la palabra de Dios con amor, con paciencia en los demás, tú vas a cosechar esto. Pero cuando tú lo que siembras es crítica, ataque, que esto, lo otro, lo único que estás haciendo es interponerte en la obra de Dios. Dice ella que Dios tiene un pueblo en Babilonia, y antes de la visitación de sus juicios,
Estos fieles deben ser llamados a salir para que no participen de sus pecados ni reciban sus plagas. De ahí el movimiento simbolizado por el ángel que desciende del cielo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que representa el ángel que desciende del cielo? Movimiento. Es el movimiento, dice ella. De ahí el movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? La salida de Babilonia de muchos porque la predicación les llega. Esto es simbolizado por el ángel que desciende del cielo, iluminando la tierra con su gloria y clamando con voz potente, anunciando los pecados de Babilonia. En relación con su mensaje sobre el llamado, salid de ella, pueblo mío. Estos anuncios, unidos al mensaje del tercer ángel, constituyen la advertencia final que debe darse a los habitantes de la tierra. Cuando yo estuve en Nebraska, que le estaba predicando, mi padre y yo le estábamos predicando allá a los Amish, adventistas trinitarios. Sí, vinieron adventistas trinitarios y vinieron hermanos que no eran adventistas, bautistas del séptimo día, Iglesia de Dios del séptimo día, hasta personas no cristianas. Nosotros predicamos la ley, nosotros predicamos el sábado, nosotros predicamos la justificación por la fe, vencer al pecado. Se predicó Apocalipsis 13, se predicó la marca de la bestia, se presentó parte de este tema presentando en esta mañana a través de este video. Y ese sábado por la tarde se me acerca el obispo de los Amish y me dice, ¿tú das estudios bíblicos? Y yo le dije, sí, mi hermano. Me dice, quiero que vengas una semana a mi casa para que me des estudios bíblicos a mí y a mi comunidad y nos hables más de Apocalipsis 13 y nos hables más de la marca de la bestia y nos hables más de estas cosas, porque ellos nunca lo habían escuchado. Pero tienes que pedirle a Dios que te dé tacto para presentar esto, porque si tú te abres, oh, ustedes guardan el domingo, ustedes son hijos del diablo, ustedes se van a perder. Así no vas a sembrar ninguna semilla. Así solamente vas a servir de piedra de tropiezo. Tú tienes que ir presentando las cosas como están escritos en la Biblia y dejar que el Espíritu vaya conllevando a las personas a la verdad. Nosotros mencionamos el sábado, nosotros mencionamos la ley de Dios, pero no juzgamos ni criticamos a nadie. Solamente hicimos el llamado ahora. Salid de todos los engaños del hombre y aceptad a Cristo en tu vida y Él te guiará a toda la verdad. Porque ¿quién es la verdad sino Cristo Jesús? ¿Quién es el camino sino Cristo Jesús? ¿Quién es la vida sino Cristo Jesús? ¿Quién es el camino al Padre sino Cristo Jesús? Y en este grupo de adventistas trinitarios, hay un montón que saben que nosotros no somos trinitarios y tienen problemas con nosotros en ese aspecto porque nos lo han dicho. Se nos acercan y nos dicen, mira, pero esto, mira esto y mira este versículo. Y nosotros con amor, con paciencia, hermano, pero también mira aquí, también mira acá y analice esto. No, yo no lo veo así. Tranquilo, hermano, no hay problema. Oremos los unos por los otros, pero quedas invitado para las próximas reuniones, para que regreses. Porque hay veces, hermanos, que la semilla toma tiempo. ¿En qué cosa? En germinar. No te rindas. No te rindas. Sigue diciendo. Terrible es el desenlace. Sé que me pasé por 5 minutos, pero ya estamos terminando. Terrible es el desenlace al que se verá sometido el mundo. Los poderes de la tierra, unidos para guerrear contra los mandamientos de Dios, decretarán que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se someterán a las costumbres de las iglesias mediante la observancia del falso sábado. Quienes se nieguen a obedecer serán castigados con sanciones civiles. Esto es el principio. Y finalmente se les declararán merecedores de la muerte. Ahora mataron a Charlie Kirk y la gente, pena de muerte, pena de muerte, pena de muerte. Y ese muchacho ni siquiera fue el que mató a Charlie Kirk. Pero ¿por qué ellos quieren intrometer la pena de muerte? Porque esto es lo que quieren llevar al pueblo. Ellos quieren que el pueblo se sienta bien, que a ti y a mí en el día de mañana nos entreguen la pena de muerte. Todo se está preparando, hermano. Por otro lado, la ley de Dios que ordena el día de descanso del Creador exige obediencia y amenaza con la ira contra quienes transgredan sus preceptos. Pero nadie sufre la ira de Dios hasta que la verdad haya penetrado profundamente en su mente y conciencia y haya sido rechazada. Muchos nunca han tenido la oportunidad de escuchar las verdades especiales para este tiempo. La obligación del cuarto mandamiento nunca se les ha presentado en su verdadera luz. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si yo conozco a muchos que predican el sábado.
no lo han presentado en la luz que Dios pide, no lo han presentado con el Espíritu de Cristo, lo están presentando con el Espíritu de Satanás. Están tergiversando el carácter, están imponiendo una marca en la frente, en los corazones de los hombres, que es contrario a la palabra de Dios. Por eso es que ahora se está viendo un despertar. Por eso es que ahora estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso es que ahora hay un pueblo que está despertando con todo lo que está sucediendo y ellos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Dice, muchos nunca han tenido la oportunidad de escuchar las verdades especiales para este tiempo. La obligación del cuarto mandamiento nunca se les ha presentado en su verdadera luz. Quien lee cada oración, examina cada motivo, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto a los temas de la controversia. El decreto no debe imponerse ciegamente al pueblo. Cada uno debe tener suficiente luz para tomar su decisión con inteligencia. Una vez más, nadie se va a perder por culpa de Satanás. El que se va a perder va a ser por su propia culpa. Satanás quiere que te pierdas. Satanás va a tratar de tirarte cosas y engaños para que tú te pierdas. Pero quien decide tu salvación o tu perdición, eres tú. El responsable eres tú. Cuando estábamos en Nebraska, vino una pareja no adventista, no cristiana. No eran ateos, pero no eran cristianos. Y el hombre se me acerca y él me dice, hermano Jesser, ¿qué cree usted de Charlie Kirk? Y yo le dije, sabiendo que no era cristiano, le dije, Charlie Kirk era un guardador del sábado y defendía la Biblia en matrimonio y estaba en contra del aborto. Y me dice, ¿es guardado el sábado? Yo le dije, sí, ¿tú no lo sabías? Dice, no, yo no leo la Biblia, yo no soy cristiano, pero yo lo vengo siguiendo hace 4 años porque me gustaba escuchar sus debates, pero nunca me había prestado atención de que guardaba el sábado, como ustedes, porque sabía, pues estábamos hablando del sábado. Yo le dije, hermano, ¿tienes una Biblia en casa? Sí, abre tu Biblia, lee tu Biblia y estudia el sábado. Si tienes cualquier pregunta, aquí estamos. Y aquí estaba el hermano local del área y ahí está, puedes hablar con él también. Porque ese es el ministro que está local. Hay que respetar los ministros locales. Hermanos, el mundo está despertando. A mí no me importa lo que la gente crea de Charlie Kirk. A mí lo que me importa es que Charlie Kirk es una herramienta para presentar la verdad. Porque él habló del sábado. Y nadie está hablando del sábado. Y hay que hablar del sábado. Yo lo que veo es una oportunidad para alcanzar a aquellas almas que no han escuchado la verdad, para que se les dé un chance a abrir la Biblia. Recuerden que Dios trabaja en formas misteriosas y Dios, los caminos torcidos del hombre, los endereza. Él los endereza. Yo soy un evangelista, proclamador de las buenas nuevas. Y así como Pablo usó el ejército romano, la armadura de un soldado romano para presentar el evangelio, cualquier herramienta que no rompa una ley divina o el carácter de Cristo que puede usarse para presentar las buenas nuevas del evangelio, será presentado. Porque lo que buscamos es que las personas vean a Cristo y a su palabra, fuera y dentro de tiempo. Sigue diciendo. Quien lee cada corazón, examina cada motivo, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto a los temas de la controversia. El decreto no debe imponerse ciegamente al pueblo. Cada uno debe tener suficiente luz para tomar su decisión con inteligencia. El sábado, hermano, será la gran prueba de lealtad. Pues es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final se aplica a los hombres, entonces se trazará la línea de distinción entre quienes sirven a Dios y quienes no lo hacen. Mientras que la observancia del falso sábado, en cumplimiento de la ley del Estado, en contra del cuarto mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que se opone a Dios, la observancia del verdadero sábado, en obediencia a la ley de Dios, es una evidencia de lealtad al Creador. Mientras que una clase, al aceptar la señal de sumisión a los poderes terrenales, recibe la marca de la bestia, el carácter, los pensamientos, la otra, al elegir la señal de la lealtad a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. Y terminamos con esto. A medida que la oposición se intensifica, los siervos de Dios vuelven a estar perplejos, pues les parece que ellos mismos han provocado la crisis. Y llegar a un punto donde nos vamos a sentir de esta manera. Pero la conciencia y la palabra de Dios les aseguran que su proceder es correcto y aunque las pruebas persisten, se fortalecen para soportarlas. La contienda se hace más intensa y aguda, pero su fe y su valentía aumentan con la emergencia. Su testimonio es
No nos atrevemos a manipular la palabra de Dios, dividiendo su santa ley, llamando una parte esencial y a otra no esencial, para ganar el favor del mundo. El Señor a quien servimos puede librarnos. Cristo ha conquistado los poderes de la tierra y debemos temer a un mundo ya conquistado. Por eso es que ayer yo compartí por el Facebook, por el WhatsApp, por el Telegram. Se está levantando hoy una ola. Oh, esto es añadido en la Biblia. Oh, esto está mal traducido en la Biblia. Oh, esto no es de la hermana White. Aquello no es de la hermana White. Satanás está preparando el camino porque él sabe que el pueblo de Dios se va a parar en la palabra y no va a permitir que nada lo saque de la palabra. Los siervos de Dios, con el rostro iluminado y resplandeciente de santa consagración, se apresuran de un lugar a otro a proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces por toda la tierra darán advertencia. Se obrarán milagros. Los enfermos sanarán y señales y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también obra con prodigios mentirosos, incluso haciendo descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Así los habitantes de la tierra serán inducidos a tomar posición. El mensaje se transmitirá no tanto por argumentos como por la profunda convicción del Espíritu de Dios. Los argumentos han sido presentados, la semilla ha sido sembrada y ahora brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, a muchos cuyas mentes quedaron impresionadas, se les ha impedido comprender plenamente la verdad o obedecer. Ahora los rayos de luz penetran por doquier, la verdad se ve con claridad y los honestos hijos de Dios rompen las ataduras que los han atado. Los lazos familiares y las relaciones eclesiásticas son impotentes para detenerlos ahora. La verdad es más preciosa que todo lo demás. A pesar de las fuerzas que se unen contra la verdad, un gran número se pone del lado del Señor. Amada iglesia, la cuestión final es carácter. ¿Reflejarás la imagen de la bestia o la imagen de Dios? Jesús vino a habitar entre bestias para redimir y restaurar la imagen divina en el hombre. Hoy es el día para entrar en el santuario, matar la bestia interior, ser santificado y sellado. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Si tu corazón está conmovido, ora la siguiente oración. Señor, mata la bestia en mí. Transfórmame por tu santuario, cámbiame con tu palabra y séllame con tu espíritu. Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Y espero que el estudio haya sido que nos conlleva a reflexionar, y a prepararnos para la gran obra y la gran crisis que se viene. Porque si tú quieres que Cristo venga mañana mismo, tenemos que empezar primeramente en nosotros para poder entonces compartir las buenas nuevas y poder presentar el evangelio a otros que no lo han recibido. Y cuando el carácter de Cristo esté reflejado perfectamente en su pueblo, entonces Cristo aparecerá en las nubes, en gloria y en majestad. Que Dios me los bendiga. Un saludo especial. Quiero terminar con unas palabras de oración. Estoy un poco tarde para ir a la iglesia. Así que, si me permiten orar un momentico, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has dado en esta mañana, que abre nuestras mentes y nos prepara para la gran crisis. Pedimos, Padre, que este mensaje, esta semilla que estamos recibiendo hoy pueda ser bien plantada en nuestros corazones y que pueda germinar y dar hermosos frutos del Espíritu de tu Hijo Cristo Jesús. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a poder ser ejemplos para otros de que cuando Cristo está en el corazón, nada es imposible. Cristo nos fortalece. Estamos pidiendo que tú seas con tu pueblo, que tú puedas destruir esa bestia que está en nosotros y que la imagen de tu Hijo Cristo Jesús pueda ser perfectamente reflejada en cada uno de nuestros corazones. Estamos pidiendo la santa unción de tu Espíritu. Danos coraje, danos valentía, Padre,
que podamos vivir una vida de honor, de respeto, de santidad, de devoción a tu evangelio. Que podamos nosotros ser evangelistas, proclamadores de las buenas nuevas, de que tu Hijo Cristo Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y está en el cielo, terminando su obra de intercesión por nosotros, para un día venir a buscarnos en gloria y en majestad. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, y si en alguna manera nosotros, Padre, te hemos ofendido, perdónanos. Levántanos por el poder del nombre de tu Hijo Cristo Jesús, y que podamos nosotros levantar el estandarte, que nosotros creemos en tu santa ley, tu carácter perfecto, guardamos el cuarto mandamiento, el séptimo día, el día de descanso, el sábado, el día que tú santificaste y honraste desde la fundación de esta tierra. Y que podamos nosotros ser un ejemplo a un mundo lleno de tinieblas. Que cuando la palabra de Dios es puesta en nuestras mentes y en nuestros corazones, nos convertimos nosotros en la sal del mundo. Podemos llegar a ser luz para este mundo. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, no porque hay fuerzas en nosotros, no porque lo merecemos. No, Padre. Somos como el publicano. Somos pecadores, Padre. Ten propicio, ten misericordia de nosotros. Pedimos estas cosas solamente en el nombre sagrado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.